El Agropecuario, galardonado por el Colegio de Ingenieros Agrónomos como el mejor en su campo. Respuestas a sus consultas, promoción de las actividades comunales, precios actualizados para exportación y consumo local. Ganaderos, personalidades y expertos analizan temas relacionados con el sector agropecuario. El Agropecuario. Producción y dirección del ingeniero Miguel Ángel Grillo, pionero del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica, director general y fundador de la Escuela Centroamericana de Ganadería y Premio La Simiente 2009. El Agropecuario, de lunes a sábado de 4 a 5 de la mañana, aquí en Colombia. Toro, ¿quién te montará? Colombia. Colombia, la emisora que está en el corazón del pueblo. Muy buenos días, distinguidos radioyentes. Bienvenidos sean ustedes una vez más a su programa, El Agropecuario. De nuestra parte, dándole gracias a Dios Todopoderoso, nuestro Señor. Gracias, Señor, por el don de la vida y por el don de la salud. Tenemos nuevamente un ilustre visitante, quien va a ser presentado por nuestro compañero, el ingeniero Óscar Fonseca. Muy buenos días, don Óscar. Buenos días, Miguel. Buenos días, queridos amigos. Aquí estamos una vez más, comenzando otro programa del Agropecuario y siempre tratamos de traerles las mejores entrevistas, los mejores aportes que nuestros invitados puedan hacerle. Y en estos días que hemos estado tan activos en el sector ganadero, con toda esta discusión sobre los temas de precios, sobre algunos otros temas vinculados a la comercialización de la carne, hemos visto los problemas de importación, en fin, hemos estado analizando toda una serie de factores que pues han revolucionado un poquito la cosa y eso nos ha dado muestras de que existen algunas personas que en realidad se sienten molestas con ciertos accionar de las instituciones y en fin, y nosotros pues somos un programa abierto y estamos dispuestos a atender pues todas las preocupaciones que los diferentes agentes que participan en una actividad como en el caso de la ganadería pues tengan y somos abiertos a favorecer y a propiciar el diálogo y la discusión para llegar y obtener ojalá las mejores soluciones si fuera el caso. Una de esas personas que fue cuando comenzamos a hablar de este tema y comenzamos a tocar algunos aspectos importantes fue cuando invitamos al doctor José Ramón Molina, quien vino como miembro del Comité Científico del Congreso Agropecuario, Forestal y de Gestión Ambiental que se está celebrando en el Hotel Wyndham Herradura. Y don José Ramón nos hablaba de, entre otras cosas, de algunos de estos temas. Por eso les digo que inclusive nos hizo recomendaciones de a quién pudiéramos traer, como el caso del colega también del doctor Edwin Pérez, quien fue muy amplio en el análisis que hizo de todos los aspectos vinculados con el tema de la comercialización y sobre todo de precios. José Ramón aceptó nuevamente venir y asistir al programa. Nosotros le agradecemos infinitamente. Con él fue muy agradable analizar los temas que analizamos en su anterior presentación y nos han quedado ahí algunas inquietudes que hoy quisiéramos poder continuar y poderlas analizar en beneficio de todos ustedes, queridos amigos ganaderos. José Ramón, buenos días. Y gracias nuevamente por haber aceptado la invitación. Bueno, muy buenos días, don Miguel, muy buenos días, Óscar. Desde luego que un placer, como siempre, estar con su apreciable audiencia y abordar temas que a veces son no son de todos los días, pero que es interesante que la gente por lo menos sepa alguna información que queda suelta por ahí, que uno puede con todo gusto pues aclararla o por lo menos
crear un criterio o establecer algún criterio entre las personas, relacionando cosas que son meramente técnicas con cosas que son muy prácticas también. José Ramón, hay un tema que me llama la atención, que de todas maneras pensaba preguntártelo, pero que ahora revistió un motivo así como de sorpresa la noticia que nos contaste. Siempre apreciamos muchísimo la invitación que habías hecho al Dr. Hart, tu queridísimo amigo, y que sabíamos que básicamente asistía al Congreso por invitación tuya, por la cercanía, pero que bueno, sufrió un quebranto de salud de esos inesperados y esperamos que ya se esté recuperando de la intervención esta de urgencia que tuvieron que someterlo. Pero ese tema de la hormona de crecimiento, de los trabajos de investigación que se habían hecho, siempre me ha llamado mucho la atención y me gustaría tal vez, para ilustración de nuestros amigos, de cómo pudiéramos vincular todos esos hallazgos, todo lo que realmente se ha avanzado en este campo y cómo eso ha estado incidiendo, digamos, en los programas de alimentación y demás de animal, y tal vez podemos además abordar algunos otros temas. De todas maneras, buenos días y te agradecemos nuevamente la presencia y a ver si hablamos un poquito de la hormona de crecimiento. Bueno, ese es un tema que para mí, tengo que aceptarte, es fascinante, y te digo que es fascinante por una razón muy especial. Hay cosas en la vida que pasan por coincidencia y uno tiene la buena suerte de estar presente en el lugar adecuado con la herramienta adecuada. Les voy a contar una anécdota primero. Una vez compré un libro cuando estaba en Estados Unidos de cómo pescar. El libro lo vendía a una de las empresas más grandes que vende señuelos y cosas de pesca. Rapala es la empresa. Bueno, ya me leí el libro y después de que todas las indicaciones que daban y todos los señuelos que habían que comprar, al final la última frase del libro, el último párrafo decía: usted tiene que estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado, con el equipo adecuado, y usted es un buen pescador. Entonces, me pareció muy interesante. Bueno, resulta que eso me pasó no con la pesca, sino con mi estudio de posgrado. Yo me gradué en la Universidad de Costa Rica, en la Facultad de Agronomía como ingeniero agrónomo zootecnista, y me fui a hacer mi estudio de posgrado a la Universidad del Estado de Iowa. En Iowa hice mi maestría, hice mi doctorado, y en ese periodo empezaron los estudios de hormona del crecimiento. Mi profesor consejero, el doctor Lloyd Anderson, que es una persona muy brillante, muy metido dentro de las partes de aspectos científicos, recibió un grant de una empresa que se llamaba Genitech para empezar a desarrollar algún producto que produjera hormona del crecimiento, que elevara los niveles de hormona del crecimiento en bovinos principalmente. Pero no había mucha investigación al respecto, y entonces empezamos a trabajar con algunos productos en cerdos, con algunos productos en bovinos y cosas de este tipo. ¿Por qué viene esta investigación? Y eso es una cosa interesante, porque hay mucha historia detrás de esto. Hace muchos años, dos científicos rusos, uno de apellido Asimov y otro de apellido Krauss, en 1939, si la memoria no me engaña, empezaron a hacer trabajos para aumentar la producción de leche en cabras. Y ellos lo que hacían era extraer las pituitarias de la glándula pituitaria, que es una glándula que se encuentra en la base del cerebro, metida ahí en lo que se llama la silla turca. Sacaban las glándulas pituitarias, hacían un macerado de ellas, se lo daban a las cabras y las cabras aumentaban la producción de leche. ¿Por qué aumentaba la producción de leche? Porque bueno, en la hormona del crecimiento, y tengo que ser un poquito más específico en esto, la hormona del crecimiento es una hormona que se produce en la glándula pituitaria y está relacionada no solamente con el crecimiento, está relacionada con el metabolismo de la insulina y está relacionada con muchas cosas dentro del organismo. Y entonces, al tener esos extractos hechos, se lo inyectaban, se lo ponían a las cabras y ellas aumentaban un poco la producción de leche. Pero la pituitaria no solo produce hormona del crecimiento, sino que produce varias hormonas. Ahí tenemos LH, FSH, prolactina y varias otras hormonas que cuando se ponen juntas pueden
causar una reacción inclusive alérgica a los animales. Después de que todos estos trabajos que ellos hicieron, vino la Segunda Guerra Mundial, esas investigaciones ya se quedaron de lado y ellos dejaron de trabajar en ese aspecto, pues, principalmente por cuestiones meramente económicas. Y viene entonces ya la década de los 70s, la década de los finales de los 70s, principios de los 80s, cuando inician otra vez esta nueva investigación. Y la investigación se inicia principalmente por un aspecto netamente médico, humano. Los enanos acromegálicos principalmente, aparentemente tenían deficiencias de hormona del crecimiento y se necesitaba buscar una tecnología de manera tal que se pudiera producir hormona del crecimiento en cantidades suficientes como para inyectarle a los gemelos y resolver el problema. Las cosas a veces no son como uno piensa, ni las cosas son tan fáciles así como uno cree. Bueno, empezaron a hacerse primeros estudios y se llegó a la conclusión de que la hormona del crecimiento es especie específica. Eso es una gran ventaja, que sea especie específica. O sea, la hormona de crecimiento de los humanos es única exclusivamente para los humanos, no sirve para otra especie. Entonces, como ya se dieron cuenta que eso no se podía hacer, pues la investigación siguió para tenerle una aplicación a la hormona del crecimiento en la producción animal, principalmente en la producción de leche. Entonces empezó a hacer lo siguiente, bueno, ya se aisló el gen, ya empezamos con trabajos genéticos que no tenía yo absolutamente nada que ver con ellos, pero en otros lados se hicieron el estudio genético de las vacas. Se encontró que las vacas que mayor leche producían, una vaca, ahorita no recuerdo el nombre, la vaca en Wisconsin era la mayor productora de leche, había sido el récord histórico de producción de leche en Estados Unidos, y esa vaca, lo único diferente que tenía a las otras era que los niveles de hormona del crecimiento en ella, endógenos, eran muchísimo más elevados que el resto de las vacas. Entonces ahí empezó la curiosidad de ir hacia dónde con esa producción. Una vez que el genoma de la vaca se elucidó, ya quedó totalmente claro, pudieron aislar el gen dentro del ADN de la vaca que codificaba específicamente para la hormona del crecimiento. Entonces ese gen lo extrajeron, se lo metieron por biotecnología a un plásmido. Ese plásmido se lo metieron a una E. coli, lo metieron en un proceso de fermentación enorme donde la E. coli empezó a producir y producir cantidades exorbitantes de hormona del crecimiento que era idénticamente igual a la hormona de crecimiento de la vaca. El problema es que a veces sale la pregunta es, bueno, ¿y qué hacían con todo ese montón de bacterias que estaban ahí? Bueno, pues simplemente calentaban el proceso, las bacterias se morían y a través de una columna de Cefadex se separaba la proteína y quedaba la proteína totalmente pura, y esa es la hormona del crecimiento. La hormona del crecimiento es una proteína que tiene 131 aminoácidos. Luego de eso empezaron a hacer trabajos muy interesantes de ver cómo se podía meter esa proteína dentro de una sustancia que fuera de liberación lenta. Porque viene el primer problema. Las proteínas no se pueden dar de comer a un animal. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos en el estómago enzimas proteolíticas que son endopeptidasas, carboxipeptidasas y aminopeptidasas, que lo que hacen es coger los aminoácidos juntos, los desdoblan y los ponen como aminoácidos libres para sintetizar nuevas proteínas. Eso es, bueno, una cosa netamente fisiológica, sin ningún problema, lo cual lo convierte en una ventaja cuando hablamos de leche producida con hormona del crecimiento, porque si hubiera hormona del crecimiento en la leche, cuando usted se la toma no va a producir ningún efecto en su organismo. Y además, como dije anteriormente, la hormona del crecimiento es especie específica. Y hay una variabilidad de un 35% en lo que es la hormona del crecimiento bovina y la hormona del crecimiento humana. ¿Qué quiere decir que hay un 35%? Las proteínas estas dependen única y exclusivamente de la ubicación, o la diferencia entre una proteína y otra, es la ubicación de los aminoácidos en la cadena primaria. O sea, que es la cadena de aminoácidos, la secuencia en que ellos están.
Entonces eso es lo que la hace diferente. Ahora, el ambiente donde la proteína está ubicada, digamos que la estructura secundaria y terciaria de la proteína, que cómo se arregla en el medio, es lo que hace que se pegue al receptor y produzca su efecto. Pero bueno, entonces, la hormona que se le estaba inyectando a la vaca, o se le iba a dar a la vaca, no se le podía dar vía oral. Tenía que ser una vía inyectada. Y el otro problema es que si era una vía inyectada, habría que inyectarla todos los días. Y eso era un problema serio. Entonces empezaron a desarrollar algún sistema de lo que se llama liberación lenta. Y encontraron que el aceite de sésamo, el aceite de ajonjolí, era el principal mecanismo. Y hoy tenemos un producto en el mercado ya desarrollado de muy buena calidad, que en Estados Unidos se llama Pusilac y aquí en Costa Rica se llama lactotropina, y que se le inyecta a las vacas cada 14 días y aumenta la producción de leche hasta en un 40%. Es una tecnología muy, muy interesante. Yo creo que este fue el primer producto de biotecnología que era rentable en la producción animal. Ahora probablemente hay un montón más, pero ese fue el primero. En 1993, creo, por ahí, fue cuando se aprobó por el USDA el uso de la somatotropina en Estados Unidos. Hubo una revoluta a nivel del mundo en eso. Recuerdo que en los periódicos salían, los que ya tenemos algunas canas, nos acordamos de eso, hay otros que no se acuerdan, pero en New York y en Los Ángeles y en diferentes lugares de los Estados Unidos botaron tarros de leche en los desagües como protesta a la introducción de ese producto. ¿Cuáles eran los argumentos? Bueno, como siempre, a veces hay argumentos, personas que no tienen información, tal vez desconocimiento o simplemente ese rechazo a la tecnología. Decían que, bueno, primero que los niños que iban a tomar leche producida con hormona del crecimiento iban a ser monstruos, porque era una hormona que producía efectos muy negativos en los seres humanos, que se iban a matar las vacas, y eso es un tema que en el momento también lo vamos a abordar. ¿Por qué iban a matar las vacas? Simplemente porque la estaban obligando a producir más leche de la cuenta, y eso hacía que el animal fisiológicamente se iba a destruir. Lo cual hasta cierto punto, si usted no conoce el mecanismo de acción o cómo funciona la hormona, puede ser una lógica. ¿Por qué? Porque la ley de la termodinámica no nos permite cambiar las cosas. O sea, la energía la tenemos que transformar, no la podemos crear. Y si un animal produce más leche, tiene que hacerlo a costas de un costo energético que tiene que transformar el animal para producir la leche. Entonces esas eran algunas válidas razones que científicamente no eran la realidad. Luego vienen pues otra cantidad de cosas, como siempre pasan en los sistemas de producción intensivos. Hay alguien que está incómodo por alguna razón y se manifiesta. Eso es, digamos que es el derecho que tenemos todos a berrear por ahí en algún sentido. Hoy, y ahorita vuelvo otra vez a la parte esa de la parte fisiológica de cómo funciona el proceso. Hoy, en 23 años después de que está trabajando el producto, hay gente que todavía reclama. Y vean el argumento. A mí me dio risa cuando vi esto. Me va a perdonar la persona que lo escribió, es un gringo. No lo conozco por dicha, pero me pareció una insigne estupidez, pero bueno, eso lo escribe todo el mundo. Él dice que la leche producida con lactotropina tiene pus o con hormona del crecimiento, y que además al tener pus tiene antibióticos. Y entonces nosotros, los que estamos tomando leche, tomamos leche con pus y leche con antibióticos. Esa es la peor
cosa, digamos, yo no voy a hablar por el resto del mundo, pero voy a hablar por Costa Rica específicamente. En Costa Rica usted no puede tomarse una gota de leche que tenga antibiótico, número 1, del todo no. Y tampoco puede tomarse una gota de leche que tenga pus, porque la infección se da crecimiento de células somáticas. Y Dos Pinos es ahí de poner las manos en el fuego por el control sobre los antibióticos y el control de las células somáticas. Entonces, eso es totalmente una aberración. Pero bueno, está escrito, está en Internet, y yo ahora Internet tiene unas grandes virtudes, pero también tiene unas cosas que pasan que uno se encuentra situaciones en las que uno se asusta realmente de las cosas que las personas pueden mencionar a través de la Internet. Y es que hay una gran ventaja para el que no, usted se esconde detrás de la computadora, escribe lo que quiera y lo publica. Entonces es muy fácil, porque ya lo tiró allá. Si alguien quiere hablar con usted, lo hace a través de escribirle, y entonces si usted quiere le contesta, y si quiere no, o si no, simplemente no vuelve a contestar absolutamente nada. Pero esa es una razón por las que uno dice, bueno, a veces hay cosas que científicamente no son así. Pero hay cosas importantes. Vamos a ir otra vez a qué pasa con la vaca. La vaca a la que usted la trata con hormona de crecimiento, la hormona de crecimiento funciona de esta manera. En el hígado hay unos receptores específicos para la hormona del crecimiento. Cuando los receptores están presentes, se hace la unión de la hormona con el receptor y aumenta lo que se llaman las IGF-1, que son se llaman somatomedinas en términos fisiológicos, y lo que hacen es, se han denominado factores diabetogénicos. Lo que hacen es que al aumentar las IGF-1, el animal es más eficiente moviendo nutrientes de un lugar a otro. Pero la parte importante, y este es un trabajo los trabajos pioneros que se hicieron por el doctor Bauman allá antes de los años 80, mitad de los 70, de la Universidad de Cornell, donde empezaron a analizar este tipo de trabajos. Y entonces analizaron, por ejemplo, los niveles de receptores en animales que tenían malnutridos, los receptores de hormona de crecimiento hepáticos en los animales malnutridos, los receptores de hormona de crecimiento hepáticos en las vacas con nutrición media, y los receptores en las vacas bien nutridas. Bien, amigos, estamos acá en esta interesante conversación con el doctor José Ramón Molina, que efectivamente, como decía Miguel, antes de irnos al corte, nos está dando una cátedra completa sobre el tema de la hormona de crecimiento y particularmente de las aplicaciones que se hacen en la producción de leche. Doctor, puede continuar con lo que estaba hablando. Ok, entonces les decía que dependiendo del nivel nutricional que tenga el animal, así la concentración de receptores de hormona de crecimiento en el hígado varían. Uh-huh. El animal mejor nutrido tiene mayor cantidad de receptores. Eso es simplemente la realidad. Pero eso es como, un ejemplo es como poner un auditorio, en unas sillas en un auditorio. Las sillas son los receptores. La hormona del crecimiento es la que se va a unir a las sillas, y digamos que la hormona del crecimiento son las personas que llegan. Si no se llena el auditorio, queda un montón de sillas vacías y no pasó nada. Pero si el auditorio se llena, habrá un montón de gente que no se sentó en las sillas, todos los receptores están llenos con la hormona y el resto de la hormona no tiene su efecto. Lo importante de esto es que la hormona del crecimiento se ha definido como un agente reparticionador de nutrientes. Entonces, cuando una vaca está flaca o cuando una vaca está malnutrida y usted le pone hormona de crecimiento, simple y sencillamente no hay receptores a nivel hepático, entonces no produce ningún efecto, simplemente no pasa nada. Una proteína que se inyectó, no hay sillas para que se sienten los pacientes, entonces simplemente no hay efecto. El animal que tiene buena condición corporal, que está bien alimentado, tiene mayor cantidad de receptores,
aumenta la acción de la somatotropina, llega, produce las IGF-1 y ahí hace lo que se llama la repartición de energía o de nutrientes. Que los nutrientes que van para nosotros que estamos gorditos, que se van a poner en grasa, no se depositan en grasa, sino que van a la glándula mamaria o al músculo, porque la hormona del crecimiento no solo trabaja en la producción de leche, sino también en la producción de carne. Ya hay productos que se utilizan a nivel ruminal, bolos que se meten a nivel ruminal para que se vaya liberando la hormona y produzca algún efecto, y eso se ha visto. Inclusive hay productos que son como aquellos que, si nos recordamos que pasó en México con algunos futbolistas, como el caso del clenbuterol. Esos son beta-agonistas que no son permitidos usar todavía en la producción de carne, pero que sí hacen que el músculo aumente la cantidad de desarrollo. Entonces hay más músculo en el animal. Pero bueno, lo importante es que la hormona del crecimiento funciona de maravilla en ese sistema de la repartición de nutrientes hacia el músculo y hacia la glándula mamaria. Cuando se pone los primeros, 14 días, empieza a haber un aumento en la producción de leche y lo que más, el efecto más beneficioso es sobre la persistencia de la curva de lactancia. Si nos acordamos de la curva de lactancia, que por lo general las vacas tienen una curva de lactancia que dura 305 días, la vaca llega al pico de lactancia más o menos en los primeros 60 días y después de los 60 días la curva de lactancia empieza a decaer y lo que se llama la persistencia es cuánto cae esa curva a través del tiempo de lactancia. Bueno, con la hormona del crecimiento, simple y sencillamente lo que vamos a hacer es que le vamos a poner una curva de producción de leche superior o encima a la normal de persistencia del animal. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué hace la hormona del crecimiento? La hormona del crecimiento simple y sencillamente lo que hace es coger una vaca que es mediana productora y convertirla en una vaca alta productora. ¿Por qué? Porque va a aumentar un 40% la producción de leche. Entonces, al pasar esto, ¿qué vamos a llevar con nosotros? ¿Cuáles son las vacas que tienen más problemas reproductivos? Las altas productoras. ¿Cuáles son las vacas que tienen más incidencia de mastitis? Las altas productoras. Entonces, no es que la somatotropina reduce la fertilidad en las vacas, porque eso no es cierto. Tampoco aumenta la incidencia de mastitis. Simple y sencillamente es que nos convierte una vaca baja productora en una alta productora y lleva con ello los problemas que lleva la alta producción. Las vacas malas productoras se preñan 60 días después que paren. ¿Por qué? Porque prácticamente todas sus reservas corporales están presentes en ella y se pueden reproducir fácilmente. La vaca que produce alta cantidad de leche o gran cantidad de leche tiene problemas reproductivos, ¿cierto? A veces no la podemos preñar a los 120 días, 150 días posparto. ¿Por qué? Porque su estado fisiológico la ha obligado a mover mucho nutriente para producir leche y entonces recordemos que la reproducción es la única actividad de lujo que tiene el organismo. Si se reproduce no se muere, o si no se reproduce tampoco se muere, no hay diferencia. Y se va a reproducir el animal que tiene la condición energética adecuada para reproducirse. Ahora, doctor, una interrupción. No necesariamente una vaca que haya sido tratada con esta hormona va a padecer de problemas reproductivos. Una vaca que sea muy buena productora siempre va a aparecer con los problemas estos de cargarse, ¿verdad? Pues claro, exacto. Es que simplemente lo que hicimos a la vaca, lo único que se le hizo fue convertirla en mayor productora. Y al ser mayor productora arrastra una serie de problemas. O sea, no es que la somatotropina aumenta la incidencia de mastitis, no. Es que la producción alta de leche va a producir que los animales estén más expuestos a la mastitis. Con ese argumento es lo que les decía que alguien dijo, que si hay leche, si el animal tiene mastitis, desde luego que tiene mayor cantidad de células somáticas en el cuarto que tiene mastitis.
pero nunca se comercializa la leche que tiene mastitis, eso es definitivo. Ahora, que la mastitis hay que tratarla con antibiótico, pues sí, también hay que tratarla con antibiótico, pero igual se tratan las vacas altas productoras que no consumen o que no se inyectan con somatotropina. O sea, no quiere decir que el hecho de que la somatotropina sea la causante de la mastitis en todos los hatos lecheros. El hato lechero tiene per se mastitis. En el momento, la vaca alta productora en algún momento le da mastitis. Y le da mastitis, ¿por qué? Porque se golpea la ubre, porque a veces no se escurren bien, o por cualquier razón les da mastitis. O porque son muy buenas productoras. Entonces, hay una cosa simpática. Resulta que la hormona del crecimiento ayuda a que los tratamientos contra la mastitis sean más eficientes que en las vacas no tratadas. ¿Por qué? Por lo mismo, porque tenemos un proceso metabólico diferente, una mayor eficiencia en su sistema inmune, y entonces el animal inclusive tiene un beneficio, además del que tiene el productor cuando trata a sus animales, porque hay una mayor producción. Entonces es un producto que tiene sus virtudes. Yo creo que en ningún momento digamos que se ha perdido el norte en ese sentido. Y además de eso, después de 20 y tantos años de usarla, no han habido ningún problema reportados, como que alguien tenga un problema, a los niños principalmente que han tomado leche hayan salido monstruos como los que se decían. Nadie ha tenido ningún problema con la cantidad de leche que en Estados Unidos en este momento se inyectan alrededor de 1,5 millones de vacas con somatotropina. Es una cantidad impresionante en términos de los niveles de producción. Doctor, y con relación a otras especies, donde en este momento ¿cuál es la aplicación mayor que existe en otras especies? Bueno, en otras especies se está utilizando principalmente más en bovinos, nuevamente para producción de carne. El problema que hay con las otras especies, como es el caso de los ovinos y de los caprinos específicamente, es que el gen que codifica por la hormona del crecimiento de la especie no está aún bien dilucidado como para que comercialmente sea interesante. Aquí, bueno, la otra cosa es que también hay que decirlo, quien desarrolló esta molécula fue Monsanto. Monsanto se ha tornado en el pisuicas sí, pero yo realmente no lo considero así. Yo tengo un problema serio, el ser grabado de Iowa, ahí es donde está la cuna de todas las cosas de los organismos genéticamente modificados. El maíz BT se desarrolló en Iowa, el RR soya también. O sea, ahí se hicieron todos los estudios. Entonces uno viene de una universidad en que, por ejemplo, la irradiación en productos cárnicos es una cosa que también ha sido parte de ese desarrollo. Cosas que algunas personas dicen el diablo en presencia, y yo por lo menos digo que no. O sea, si usted me pone a comerme un transgénico y un orgánico, probablemente, personalmente, y eso no quiero que convencer a nadie, pero yo prefiero comerme un transgénico que un orgánico, por varias razones. Inclusive los productos producidos orgánicamente son deficientes en la mayoría de los nutrientes. Y si un organismo es deficiente en nutrientes, desde el punto de vista de salud no está bien. Ahora, eso sería debatible, ¿verdad? Claro, es debatible. Hay una sustancia, en una conferencia, y yo no soy agrónomo de fitotecnista, pero hay una conferencia muy interesante de un doctor de Iowa, donde habla de las auximas, que son que son igual que los anticuerpos en los humanos, y son carcinogénicas. Entonces son cosas interesantes que se pueden debatir en cualquier momento.
Muy interesante. Bien, amigos, ya casi llegando al final de este programa el día de hoy, en esta interesante conversación, se ha ido un poquito más. Hoy estamos muy científicos hoy, con esta cátedra que nos ha dado el doctor José Ramón Molina sobre el asunto de la hormona de crecimiento y su aplicación en ganadería, y en fin, nos ha ido informando sobre los progresos que se han tenido en materia de investigación y de aplicación práctica, que era un poquito a donde queríamos llegar. José Ramón, más bien, aparte, siempre agradecerte tu presencia y ojalá nos inventemos otro tema como estos. Me parece que es una aportación importantísima para los productores y para la gente que nos escucha. No sé si te queda alguna cosita que quisieras reseñar, que quisieras advertir o que quisieras tal vez reiterar sobre el tema, porque ha sido muy amplio. Pero, por ejemplo, sobre el tema digamos, de la inocuidad de un tipo de tratamientos como estos, y de la aplicación que se está haciendo en Costa Rica, que sería muy interesante retomar. Claro, la leche producida con somatotropina o con lactotropina, en el caso en Costa Rica, es totalmente inocua, segura y se puede tomar quien quiera. Eso no hay ningún problema. Nosotros tenemos un sistema en Costa Rica muy regulador de todas estas cosas y principalmente, yo digo, Dos Pinos. Si Dos Pinos nos permite que se utilice, quiere decir que es un producto totalmente inocuo. A partir de 1994, que fue cuando tuve la suerte y el gusto de hacer el primer estudio en Costa Rica, que está publicado en la revista de Agronomía Costarricense, conjunto con Douglas Hart, que era mi compa de todas esas actividades, se hizo el trabajo y se empezó a utilizar acá en Costa Rica con una muy buena utilización. Ahora estaba tratando de eso, les tengo que adelantar que esto es parte de la conferencia que voy a dar en el colegio, y todavía me quedan por actualizar los datos de utilización del producto en Costa Rica. No sé, hoy cualquier número que les diga es inventado y no quiero hacerlo. Pero hay una cantidad suficiente, importante de productores que la utilizan en sus actos. Desde luego que es una tecnología, no es cara porque es rentable, pero sí hay que tener cierto manejo. Las vacas van a consumir un poco más de materia seca, ellas se adaptan ellas solas aumentan el consumo. Y desde luego que hay que tener disponibilidad de forraje, disponibilidad un poquito más de alimento, y todos los animales, pues desde luego que, como les decía, la ley de la termodinámica no la vamos a cambiar con una inyección. Y la otra cosa es que la práctica de manejo de los animales, las buenas prácticas de manejo de los animales en las fincas, tampoco se corrigen con una inyección. Y eso ha sido una equivocación, el sentir que yo con una jeringa corrijo esos problemas, y no. Nosotros podemos resolver problemas o prevenir problemas de enfermedades con manejo zootécnico, y no es necesario el andar persiguiendo un animal con una jeringa para curarlo. Todas las enfermedades que se dan en las fincas se pueden prevenir, y es muchísimo más barato prevenirlas que tratarlas. Cuando una vaca entra en un proceso de enfermedad, por alguna razón, reduce su producción de leche, reduce su condición corporal, aborta, y ya el hecho con que solo aborte tenemos una pérdida impresionante, porque cuando una vaca aborta o se pierde un celo, empezamos a perder parte de una cosecha de leche siguiente, la mitad de una ternera, porque el 50% es la posibilidad. Hoy, si usamos semen sexado, estamos con problemas seriosísimos. Entonces, realmente son cosas que desde el punto de vista zootécnico se pueden manejar en forma muy eficiente y prevenir las enfermedades. Eso es la parte más importante. Doctor, estoy seguro que mucha gente va a estar muy interesada. ¿Usted nos podría dejar su número de teléfono? 8314
8314 2746. 8314 27 46. 46. Perfecto. Estoy seguro que mucha gente va a tener muchas dudas. Cualquier persona me puede llamar y yo, mi teléfono es como la central del IES. Pues muchas gracias, doctor. Definitivamente hoy hemos aprendido muchas cosas nuevas. Estamos muy agradecidos y ojalá que pronto pueda volver por acá. Bien, amigos, llegamos así al final de nuestro programa. Nuevamente agradeciéndole al doctor este importante aporte, dándole la oportunidad de que se despida de nuestra audiencia. Bueno, muchísimas gracias, don Miguel, por la oportunidad, y Oscar, a usted también por estar acá, y muchísimas gracias a todos los que tuvieron la paciencia de escucharme, a veces con un tema que podría ser para mí fascinante, pero para muchas personas a veces se torna medio escabroso. No, Sí. nosotros hemos aprendido mucho, le cuento, y esperamos que pronto vuelva para acá, ojalá con temas tan interesantes como este. Estoy a toda su disposición. Costa Rica invirtió mucho dinero en mí, y yo creo que lo menos que puedo hacer para retribuirlo eso es a través de estos programas, con todo gusto. Bien, amigos, muchas gracias y que pasen muy buenos días. Buenos días. Hasta aquí, el agropecuario. 35 años al servicio del agricultor costarricense.